¿Cómo le va? Buenas tardes. Comenzamos otro programa de libre expresión con un tema que hoy ya fue motivo de una nota en nuestro portal de libre expresión, que como siempre le digo usted puede encontrar en www.libreexpresión.net, que es la sorpresa que a todos nos ha causado la firma de una resolución por parte del Gobierno Nacional cediéndole a Gendarmería dos de los hoteles, el 7 y el 8, de las colonias de Chapalmalal. A ver, ¿cuál es el estatus jurídico de las colonias de Chapalmalal? Las colonias de Chapalmalal pertenecían hasta hoy a la Secretaría de Turismo de la Nación. Por decreto del Poder Ejecutivo Nacional en su momento, se había incluido a las colonias en la Ley Nacional de Patrimonio, de Protección del Patrimonio Histórico y Cultural de la Argentina, que dice, entre otras cosas, que los bienes grabados como tales, como patrimonio, no pueden ser motivo de ningún tipo de enajenación, es decir, no se pueden regalar, no se pueden vender, no se pueden destruir, no se pueden prestar. Hago este introito porque creo que es bueno que los argentinos empecemos también a manejar ciertos mecanismos e instrumentos legales que nos permitan, cuando leemos una noticia, saber qué es lo que estamos leyendo y si nos están engañando. La secuencia es entonces una resolución del presidente le da a Gendarmería a las colonias de Chapalmalal que por decreto estaban incluidas en la ley de defensa del patrimonio histórico y cultural de la Argentina. Por consiguiente, la primera conclusión que podemos sacar es que esta operación que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri es absolutamente ilegal. Ahora después veremos que también es ilegítima, pero digo, es ilegal, porque nunca una resolución que es menor que un decreto como instrumento jurídico, puede reformar un decreto, que a su vez, al ser menor que una ley, puede reformar una ley. Macri eligió el más débil de los instrumentos jurídicos que tiene el Estado, una resolución, para cambiar un decreto y una ley. El, más, el menos avispado Tribunal de la República va a decretar, cuando llegue el momento, que esta cesión que ha hecho el presidente Macri es ilegal. Pero también es ilegítima, porque las sociedades tienen prioridades, las sociedades tienen urgencias y las sociedades tienen realidades. Esos hoteles fueron construidos allá por fines de la década del 40 y principios de la década del 50 con destino al turismo social. Era una época en la que recién comenzaban a tener vigencia en la Argentina los derechos sociales. Mire, le voy a pedir que cualquiera sea su grado de adhesión o disconformidad con el peronismo, tratemos todos de sacarnos un poco de encima ese prejuicio y analizar los hechos históricos a la luz de la historia y no a la luz de nuestro cristal propio al mirar la historia. Recién comenzaban a tener valor los derechos sociales. Por consiguiente, mientras esos derechos sociales básicos se iban consagrando, recuerde usted que recién fueron formalmente consagrados en la Constitución de 1949, se fue avanzando fuertemente en diferentes formas de asistencia social que acercaban a los sectores más humildes, a los sectores del trabajo, hasta entonces totalmente desprotegidos, y a los sectores más humildes a derechos que antes le eran negados. En materia laboral nacieron las primeras leyes laborales, nació el aguinaldo, nacieron las vacaciones. En materia social nació el acceso libre y restricto a la universidad, nacieron y se formaron planes de vivienda a lo largo de toda la República Argentina. Es decir, se comenzó una fuerte tarea de agremiación que le daba a los trabajadores cobertura social, cobertura de salud. Es decir, comenzó a funcionar una Argentina mucho más igualitaria que la Argentina que existía hasta ese momento. Entre las muchas cosas que se construyeron esta serie de hoteles de turismo, porque Chapalmalal es parte de un proyecto
que tuvo en Embalse Río Tercero, por ejemplo, la otra cara de un proyecto similar. El que conoce los hoteles de Embalse Río Tercero sabe que son idénticos a los de Chapalmalal. Y por ahí pasaron miles y miles de chicos que nunca habían conocido el mar, que no tenían económicamente chance alguna de vacacionar, porque sus padres eran trabajadores que recién estaban comenzando a tener los beneficios de la justicia social. Y hay que recordar también que esos hoteles fueron escuela de convivencia, porque a los chicos que se traía del interior más profundo o del Gran Buenos Aires, se les realizaban exhaustivos exámenes médicos, se les enseñaban reglas de urbanismo y de convivencia, se les enseñaban reglas de higiene, se les enseñaba, es decir, se utilizaba el periodo vacacional de los chicos para enseñarles una cantidad de cuestiones que hasta ese momento les habían sido negadas y que eran parte de una mejor calidad de vida. Derrocado el peronismo, los hoteles estuvieron muchísimos años cerrados, lo que no debe extrañarnos porque el hospital intersonal estuvo cerrado durante más de 15 años porque lo había construido Perón, porque la ciudad de los niños se vino abajo cerrada porque la había construido Perón. Los hoteles estuvieron cerrados hasta que allá por fines de la década del 60 fueron reabiertos, nunca recuperaron su esplendor, pero sí, aún durante gobiernos militares, volvieron a ser un lugar de vacación de los chicos de los sectores más necesitados. En la década del 90, con el advenimiento del menemismo, ya empezó una decadencia que fue constante y que ni siquiera se dio ante la llegada al poder del kirchnerismo, que presumía y pretendía estar preocupado por los más humildes. Ya Argentina estaba lanzada a este modelo perverso en el que la única manera de sostener a los pobres es darle planes sociales, ponerle un peso en el bolsillo y manejarlos políticamente como si fueran una materia prima estúpida para las apetencias personales de los dirigentes. Ya no más proyectos de vacación, ya no más proyectos de promoción social, ya no más proyectos de salud. Pero el objetivo de la sociedad, y aquí viene la ilegitimidad de lo resuelto hoy por Macri, debería ser el recuperar esa estructura para el destino original, recuperarla para los chicos, recuperarla para que conozcan el mar, recuperarla para que conozcan Mar del Plata, recuperarla para que se sientan parte de una sociedad gregaria y una comunidad organizada que es capaz de darles cosas que no tienen, a las que no tienen acceso normalmente en su núcleo familiar y en sus ciudades. Este debería ser el objetivo. ¿Por qué lo digo? Porque a raíz de la nota publicada en Libre Expresión, de las cercanías del diputado Guillermo Montenegro, yo fui muy duro con Montenegro. ¿Por qué? Porque buscando información llego a encontrarme con que este proyecto de traer a Gendarmería y darle estos hoteles es del diputado Guillermo Montenegro. ¿Por qué fui duro? Porque Montenegro nunca nos dijo que estaba haciendo eso. Y Montenegro pretende gobernar la ciudad. Y Montenegro debería entonces tener en claro que si pretende gobernar la ciudad, debe contarnos a todos los marplatenses qué es lo que quiere hacer con cosas que son de nuestro patrimonio, aunque pertenezcan a la Secretaría de Turismo, porque están en el ámbito del partido de General Pueyrredón y porque venir a las colonias de Chapalmalal para los chicos y ya aquí más adelante en el tiempo también para los contingentes de tercera edad que venían a vacacionar a los hoteles, venir a Chapalmalal era venir a Mar del Plata. Fue Montenegro el que movilizó esto y de la cercanía de Montenegro se comunican conmigo para darme una explicación que yo considero absolutamente insuficiente, pero sí considero suficiente para entender de qué se trata lo que piensa la gente que está con Montenegro y Montenegro mismo. Me dicen, mirá, no es así como vos decís, porque ahí hay una inversión de 400 millones de pesos que se viene haciendo desde hace ya varios años para esta finalidad y esto va a permitir que 1000 gendarmes se queden en Mar del Plata. Lo primero que yo le contesté fue, mirá, es un tema de prioridades. Si había plata para arreglarlos, debieron arreglarse para los chicos, no para los gendarmes.
En segundo lugar, es un tema de inteligencia. ¿Cómo vamos a poner una escuela de capacitación de gendarmería que, entre otras cosas, muchas, tienen que hacer prácticas de tiro enclavada en el medio de un complejo turístico donde va a haber chicos? O la verdad es que el complejo turístico nunca se va a rehabilitar. Y la verdad es que el complejo turístico nunca se va a rehabilitar. Si existiera alguna ínfima vocación por arreglar los hoteles, traer a los chicos, volver al turismo social, no se va a poner un centro de capacitación de gendarmes en el medio del lugar. Se utilizó la plata para eso, para los gendarmes, en el convencimiento de que el complejo nunca va a volver a funcionar. Yo aspiro de corazón y espero de corazón que quien se haga cargo del gobierno de la Argentina a partir del 10 de diciembre, mire, voy a decir algo que no sé si es políticamente correcto, pero quiero decirlo, que se haga cargo alguien que sea menos Macri y esta gente. Creo que los argentinos debemos volver a mirar a los pobres, porque recién yo criticaba duramente a los que convirtieron la asistencia a la pobreza en tan solo un plan social que se pone en el bolsillo de la gente para tenerla manejada, y quiero recordarle que Mauricio Macri, el que venía a cambiar la Argentina, duplicó la cantidad de planes sociales en el país. Si al peronismo se le puede imputar ese clientelismo, a Mauricio Macri se le puede imputar el doble de clientelismo. Entonces, como veo que Macri es parte de una nueva cultura política que consiste en dejar al pobre siendo pobre sin darle nada para que nos necesite, digo, el que venga a gobernar seguramente va a volver las cosas de atrás, y espero que pongan en esas colonias el dinero que hace falta, no para darnos el gusto de tener una colonia de vacaciones de la magnitud de Chapadmalal. En Chapadmalal pueden estar alojados 8.000 chicos de la Argentina a la vez, que van a conocer el mar por primera vez, que van a ser bien alimentados, que van a ser cuidados, que van a aprender a vivir en comunidad, que van a realizar deportes. Es mucho más importante que gendarmes que, por otro lado, podrían haber ido tranquilamente a cualquier otro lugar en Mar del Plata, que vaya si los hay vacíos para ese tipo de cuestiones. Es ilegal porque el instrumento que se utilizó no es suficiente para cambiar una ley nacional ni un decreto. Y es ilegítimo porque la decisión se tomó pensando en una Argentina solamente represiva, al estilo de lo que le gusta a Montenegro y de lo que le gusta a Macri, y sin tener en cuenta el derecho de miles y miles de chicos que en esas colonias podían empezar a conocer algo muy parecido a la felicidad a la que tiene derecho la niñez.